El objetivo de este comentario que formulo este día 3 de noviembre del 2024 es para exhibir a la señora Corcholata, así bautizada por el narcopresidente, y que esta persona no tuvo la dignidad de reclamarle al narcopresidente, porque eso demuestra la calidad moral de que son simples instrumentos de Morena para servirle al narcopresidente como un títere mientras él gobierna de facto en la chingada, y la Corcholata pues no pasa de ser un florero de Palacio Nacional, aunque tengo entendido que todavía no se cambia a ese monumento histórico por miedo a que el pueblo de México pensante y que ya está harto de tantas mentiras y de estar a manos de la delincuencia organizada que la Corcholata protege al igual que el narcopresidente. Pero sea como sea, pues la señora no tiene lucidez en sus ideas porque carece de conocimientos jurídicos. Ello con relación a la reforma al Poder Judicial. Pues cuando iba a ser discutida por los diputados y senadores del Congreso, pidió calma, que porque lo que se trataba es de acabar con el nepotismo y que además se diera oportunidad a estudiantes de Derecho que cumplieran con los mínimos requisitos de 5 cartas de recomendación de vecinos, 8 de promedio y además el título de licenciado en Derecho, y que ello era para actuar con más democracia, porque era imposible o no era conveniente que los jueces siguieran nombrando familiares para los puestos en el Poder Judicial. Y pues esta señora no está ubicada debidamente en esa materia, porque ella habla o pone como pretexto que todo ese proyecto de reforma se debió para fortalecer la democracia, pero está confundiendo la democracia con la república. La democracia es un modo para conseguir puestos de funcionarios mediante el procedimiento de elección popular, o sea, el voto popular. Y la república es un término que se refiere a la organización del Estado que adopta la división de poderes de la Unión. Eso se viene sosteniendo desde la Constitución de 1824, siguió con la de 1857 y en la del 1917 adoptó el mismo sistema de división de poderes establecido en los artículos 40 y 49 de la Constitución Federal, que dicen que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática, representativa, laica y federal. Y el 49, que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, este último depositado en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales electorales, etcétera, y etcétera. De tal manera pues que la Corcholata no tiene lucidez en sus ideas, pues está destruyendo el sistema de república que está compuesto por la división de poderes, y antepone la democracia, que es un término que no tiene ninguna aplicación para socavar la independencia y la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
como finalmente lo aprobó el Congreso, siguiendo instrucciones del narcopresidente. Y para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones que rindió la corcholata en su momento, cómodamente sentada en un vehículo de lujo, diciendo los disparates siguientes. Recomiendo es que lean bien la propuesta que hacen los diputados. Hay mucha... En el nombramiento de los jueces no es un asunto de carrera judicial. Hay muchos familiares, nepotismo. En cambio, sí, un estudiante de la Facultad de Derecho que cumpla con los requisitos y pase por las comisiones que van a definir quiénes van a ser los que pueden participar en una elección, pues pueden participar. Ya no hay manera de otra manera, pues imagínense, pues es nada más los amigos. Entonces lo que estamos queriendo es hacer un país más democrático. Eso es lo que quiere el pueblo de México. Bueno, finalmente en un régimen autoritario como el que estamos viviendo en México, se aprobó la reforma al Poder Judicial y se ordenó su publicación en el periódico oficial de la Federación. Y no bastó la resolución de una juez de distrito de Veracruz, Nancy Juárez, en donde concedió la suspensión provisional y definitiva para que se bajara esa publicación, tanto al Congreso, al Ejecutivo y al director de ese diario oficial, porque no se cumplió, porque es un estado autoritario donde no hay estado de derecho. Sin embargo, la corcholata sigue manifestando una ignorancia que raya en lo supino, porque la señora sigue insistiendo que a ella la eligió el pueblo, y de eso no se discute absolutamente nada. Lo único que se dice y se acota es que fue una elección de Estado en donde hubo trampas en las elecciones, pero todas las objeciones o nulidades que se interpusieron pues se perdieron, porque la señora Guadalupe Tadei, que es la consejera presidente del INE, pues fue la que resolvió una elección de Estado a favor de la corcholata, y luego sigue manifestando la corcholata que no puede estarse en contra del pueblo por 8 ministros de la Corte, que porque el artículo 39 de la Constitución Federal es el que da la soberanía al pueblo, y que los invita a que reflexionen los 8 ministros sobre un proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá respecto a dejar sin efecto las elecciones que se llevaron a cabo para los nombramientos de los ministros, magistrados y jueces, anteponiendo que 8 ministros no pueden estar en contra de la democracia, y que además se trata de una resolución de tipo político, como se acredita con esta declaración de la corcholata así. A mí me eligió el pueblo de México, y que 8 ministros no pueden estar por encima del pueblo, y eso lo dice el 39 constitucional. ¿Quién es el soberano? Y segundo, esperar, no nos adelantemos. Y tercero, apelar a las ministras y ministros si todavía
tienen algo de conocimientos en derecho. Bueno, este es el colmo del cinismo y de la hipocresía de la señora Corcholata, porque está apelando a los ministros, si tienen algo de dignidad, así lo quiso decir, que desistan del proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para mutilar la reforma al Poder Judicial, y toma como pretexto que el artículo 39 de la Constitución Federal está arriba de las decisiones de los 8 ministros. Y la realidad, para ubicar a la Corcholata, porque no tiene lucidez en sus ideas y simplemente habla por inercia, obedeciendo instrucciones del narcopresidente en la chingada, en el sentido de que como el pueblo tiene la soberanía, pues que entonces ya la Suprema Corte es un cero a la izquierda, cuando que el artículo 39 habla efectivamente que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Pero eso no significa que el pueblo tiene que decidir sobre la desaparición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un poder autónomo e independiente, porque el concepto de soberanía debe entenderse que el pueblo la debe de ejercer por medio de los poderes de la Unión, según reza el artículo 41 de la misma. De manera que el precepto o el pretexto manido, manoseado, tanto por el narcopresidente como por la Corcholata, que es una hechura de este sátrapa, no es un concepto que se aplique como prevalente y superior para que se ataque la independencia y la soberanía de uno de los poderes de la Unión, como es la Suprema Corte de Justicia. Pues volvemos al concepto de la República, que viene siendo la organización del Estado mediante la adopción de la separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Y el concepto de democracia, pues es demos pueblos, kratos poder, el poder del pueblo, pero que se aplica como un modo de nombrar a los gobernantes, a las autoridades, mediante el voto popular. Y en ese concepto de democracia no puede aplicarse a los nombramientos de los ministros, de los magistrados y de los jueces, porque forman parte de un poder autónomo e independiente. Y esa es la sinrazón de la Corcholata, que no entienden ese concepto y sigue con su capricho, con su necedad, con su tosudez, y más bien con la manipulación que le hace el narcopresidente para que siga sosteniendo una atrocidad jurídica, una atrocidad que vulnera nuestro sistema político mexicano de ser una república democrática, representativa, laica y federal. Y por otro lado, pues el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, pues es un proyecto que se basa en los derechos humanos consagrados en el artículo 1 y además tiene su fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que obliga a los ministros que sean vigilantes de que no se atente
contra la esencia de las instituciones consagradas en la Constitución Federal, porque se trata de normas pétreas como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, la autonomía y la independencia, que son la esencia de la Constitución. Y como las reformas las hizo un Congreso constituido, no un constituyente, pues es claro que el proyecto del ministro, el proyecto de resolución para dejar sin efecto las elecciones de los ministros, magistrados y jueces, tiene su fundamento precisamente en el artículo primero y en los tratados internacionales que sostienen que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. De manera que la materia gris de la señora Corcholata no le da para más, para entender esos conceptos, y seguramente que no tiene tampoco ninguna calidad intelectual para exigir a los ministros que lean, que analicen, que se pongan a estudiar sobre sus actos. Pues yo creo que esas expresiones se las debe aplicar la misma Corcholata, y que se ponga a estudiar y que no hable disparates, estupideces, imbecilidades, y que le corte los hilos al narcopresidente para seguirla considerando como títere del movimiento de Morena, porque se supone que ella juró en los términos del artículo 87 de la Constitución Federal respetar la Constitución General de la República, las leyes ordinarias, pues además mirar por el bien y la prosperidad de la Unión y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República. Entonces está actuando de manera no lúcida, está siguiendo simplemente las órdenes del narcopresidente. Por eso insisto que no tiene lucidez mental, que ella ya tiene como computadora, como disco rayado, un programa en su cerebro que es en el sentido de no actuar de mutuo propio, sino a través de las órdenes de la manipulación del narcopresidente. Y esa falta de dignidad de la Corcholata, de no emanciparse del narcopresidente, pues va a crearle a 30 días de funciones de esta señora, va a crearle el repudio de todo el pueblo de México, a excepción de los paleros, que han de ser unos 10 millones de paleros que reciben apoyos, y que esa es otra antipolítica, porque ello va a provocar que el país esté integrado por pura gente parásita, gente que ya no tiene interés de trabajar y de servir al desarrollo nacional, porque ese dinero que están tirando a la basura debería de aplicarlo en la creación de empleos, y no lo hacen porque es una forma de tener votos cautivos para seguir sosteniendo un gobierno que deja mucho que desear y que no sirve a los intereses y además para el desarrollo nacional del pueblo de México. Y lo fundamental pues de esta opinión es que la Corcholata es una persona que no tiene lucidez mental, que no sabe discernir lo que es una república y lo que es una democracia, y por ende no asimila el proyecto de resolución
del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que según ella es político. Y posiblemente en este último concepto tenga algo de razón, porque el mensaje que manda el ministro es de alguna manera atemperar la ferocidad del abuso de poder para que las instituciones no sean socavadas, porque el proyecto de resolución deja intocable la reforma relativa a los nombramientos de los ministros, magistrados y jueces por voto popular. Lo que sí deja sin ningún efecto jurídico es la designación de los jueces sin rostro, que no son más que verdugos, que en la Edad Media era muy común que estos individuos cobardemente se disfrazaran para no ser reconocidos por sus atrocidades. Y ese era el fin de esta reforma, dar impunidad a los jueces para que actuaran de manera impune, atropellando a la ley. En consecuencia, si se puede llamar política la del ministro, pues sería en el sentido, así lo entiendo, de tratar de equilibrar la reforma con los abusos que se están cometiendo, de acabar con la independencia y la soberanía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero independientemente de que no lo van a aceptar en el gobierno que preside la corcholata, y que el que manda es el que está en la chingada, pues el fin de este video era simplemente demostrar que estamos en manos de una mujer que no tiene la capacidad intelectual y que no pasa de ser una burra, con perdón de las burras cuadrúpedas. Muchas gracias.